complicadas que vamos a conversar con Carolina Herrera, doctora médico broncopulmonar de la Clínica Bansalud. Bienvenida, doctora. Un aplauso. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Cómo hacemos para diferenciar en esta época cuando estamos entrando en un proceso viral, un resfrío viral o bacteriano o un proceso alérgico? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que todos estamos expuestos al riesgo de virus y bacterias, todos. Sin embargo, hay personas y hay niños y hay adultos que son mucho más vulnerables a ello. Por ejemplo, los niñitos asmáticos, que son el 10% de la población, los pacientes que tienen EPOC, que han fumado, ¿cierto?, el 16% de la población. Pero en general todos en Santiago y en provincia estamos expuestos entre 6 y 8 episodios de infección respiratoria aguda al año. Entre 6 y 8. Y 8 y más. Claro. Hay unos que pasan quizás colados, uno no se da cuenta, y otros que son más agresivos. Por supuesto. Wow. Tenemos un pequeño diagrama para contarles. Bastante grande. Un pequeño diagrama para contarles que el aparato respiratorio es un continuo, de tal manera que cuando uno recibe la noxa, recibe el virus, por ejemplo, una influenza, el virus sincicial respiratorio o una bacteria, toda la mucosa se afecta. Okay. Sin embargo, desde donde hay mayores manifestaciones es justamente el segmento que está más afectado. Hasta aquí, hasta la laringe. Okay. O sea, la nariz, la rinitis, la faringe, la faringitis y la laringe, o sea, la laringitis son lejos el mayor porcentaje de consultas al año. Ahora, desde aquí para abajo no debería haber ningún germen, ¿cierto?, extra aparato respiratorio. Si afecta la tráquea y los bronquios, se va a transformar en una traqueobronquitis y va a aparecer la tos con flemas. ¿De acuerdo? Con flemas, claro. Porque el asunto bajó. Claro, y si tenemos infección del aparato respiratorio alto, vamos a tener una tos irritativa. Por eso es bien importante que esa tos seca, la gente no se automedique, no use inhaladores, ¿cierto?, cuando no son requeridos. Doctora, vamos a escuchar una pregunta de nuestros amigos en la calle, pero entrar en el tema de la diferenciación de la tos es importantísimo. Así es. ¿Cuándo es la tos que te sale de aquí, esta que no te deja respirar, y cuándo es esa tos que te sale como de adentro, tos de perro? Vamos a la pregunta de la calle. Hola, mi nombre es Estrella y tengo la siguiente pregunta. ¿Qué cuidado debo tener con mis hijos los días que haya preemergencia ambiental? El día de hoy estamos con preemergencia, con alerta ambiental en realidad, así que estamos la número 13 del año. Muy atentos a este tema, estamos mucho más vulnerables. Bueno, hay un concepto técnico que se llama ventilación alveolar, que significa el número de veces que uno respira por el tamaño de la respiración, por así decirlo. Okay. Si usted corre, respira rápido, aumenta la cantidad de aire que inhala y por lo tanto aumenta la cantidad de partículas que lleva el sistema respiratorio. Por eso es que no se recomienda hacer ejercicio los días de contaminación Tiene como más ambiental. posibilidad de contagio. Absolutamente. Claro, pero podemos hacer ejercicio indoor. Sí, O sea, como siempre y cuando nadie fume dentro de la casa, porque eso significa una mayor contaminación que la que está afuera. Pero lo que dice Yanira es cierto, pero adentro de la casa es el mismo aire que está afuera, solo que uno está protegido por un techo, pero no necesariamente te está filtrando el aire. No necesariamente está O sea, filtrando el tampoco aire. habría que hacer deporte indoor. No, por el concepto de que mientras más partículas lleve al aparato respiratorio, esta mucosa de este aparato respiratorio está inmóvil. Claro. No suelta las secreciones. Está dificultada para hacer la eliminación de las mucosas. Secreción igual evacuación de Exacto. virus. Todos nosotros producimos todos los días secreciones y aquí en esta mucosa hay un movimiento ciliar permanente que está tirando para afuera, ¿cierto?, las secreciones que producimos. El cigarrillo y la contaminación y las infecciones bacterianas dejan quieta ese movimiento y por lo tanto esas secreciones se aposan, se infectan y por eso que la tos, cuando tenemos comprometido el aparato respiratorio bajo, es húmeda y como que uno tiene que hacer un mayor esfuerzo para sacarla. Casi regurgitar. Doctora, me acaba de llegar una imagen horrible a la mente. A ver, horrible, a ver. Horrible. Esto cuando uno expectora. Sí, es el sale, nombre técnico. La expectoración, y la el esputo. El esputo. Claro. Uy, no se me... Bueno, Es que son más póngale limón y trágueselo. La gente debe tragar su expectoración. A ver, esto es súper claro. La expectoración es una sustancia del cuerpo, por lo tanto, si la persona la deglute o los niños, cosa que hacemos todos los días, a diario, todos nosotros. Inconscientemente. Sobre todo los niños. Lo importante aquí es que esa secreción se movilice del aparato respiratorio. Pero esa esa secreción tiene que salir, pero se la trae y la bote afuera. Que sale del cuerpo, no, se supone que el cuerpo la produce y la expulsa porque no la necesita. No la necesita en el aparato respiratorio, pero si se va al
aparato digestivo, se deglute y se elimina. O sea, o las botas o la regurgita. Claro, no, también lo mismo que comerse los mocos, dice usted. Oye, mira, puede ser por favor, que no parezca que yo recomiendo que alguien haga esto. La doctora no dice malo. Claro, por Twitter, porque la gente está preguntando a través de @mujeres la red. Y dice lo siguiente, Natalia Moya dice que a mi chiquitita le saqué las amígdalas pensando que sería para bien y ahora por todo le da bronquitis. Ok, las amígdalas están en esta posición, ¿cierto? Y son una primera barrera de defensa de los gérmenes. Por lo tanto, si uno le saca las amígdalas a los niños porque ya tienen están sobrepasados y las amígdalas ya han cumplido su ciclo, se transforman en enemígdalas. Claro, no es garantía de que no vaya a tener infecciones del aparato respiratorio porque todos estamos expuestos. Por lo tanto, ahí la barrera que sigue de defensa es los bronquios y la bronquitis. Se puso de moda, eso es sacarle las amígdalas a todo el mundo. ¿En serio? No necesariamente. Hay un criterio técnico para sacarlo. Yo tengo una pregunta con respecto a la alergia. Mi hijo es sumamente alérgico y cada vez que llega el invierno, el virus, no sé qué, por supuesto va al colegio, se puede contagiar, etcétera, le pasa algo como que empieza como a obstruirse y la respiración a mí me preocupa porque yo lo veo medio morado incluso en ciertas ocasiones. ¿Cómo yo puedo, cómo tengo que reaccionar en momentos así? Porque claramente me asusto. A ver, hay varias cosas. Si uno mira este bronquio y le hacemos un corte, ¿cierto? Normalmente los bronquios tienen una mucosa muy delgadita. Las personas alérgicas tienen una mucosa muy edematosa y por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, el espacio por donde pasa el aire se angosta. Y por lo tanto, la manifestación clínica es la sibilancia, o sea, el pitito, los gatitos. De tal manera que eso es un signo de alerta. En ese caso, para los niños que son alérgicos, asmáticos o que tienen un cuadro sobreinfectado, en ese contexto hay que llevarlos al doctor para que les prescriba un antiinflamatorio para que se desinche. Pero mientras uno está en la casa y lo ve que está ahí, ¿qué hace? Como en términos prácticos, así rápido. Hasta que lo llevas al centro social. Yo lo llevo al refrigerador, por ejemplo. Abro la puerta calma, exposición al frío para disminuir la laringe, porque la laringe es el espacio más angosto, ¿cierto? Donde uno pudiera tener una obstrucción. De hecho, ahí es donde se mueren los niños cuando se tragan una bolita, por ejemplo, cuando la aspiran. Entonces, esta zona responde bien al frío, de tal manera que incluso sacarlo afuera en ese momento es una especie de protección. Perfecto. Pero y lo que hace Dani, doctora, de abrir la puerta del refrigerador y sentarlo ahí hasta que lo lleve al servicio asistencial. Sí o sí. Ahora, ojo con esto, no hay que llevar a los niños al servicio asistencial el primer día de fiebre o el segundo, porque hay una mayor exposición a gérmenes, pero eso tampoco significa que hay que dejar que los niños tengan 39 grados de temperatura. Ahora nos va a dar la pauta de cómo debemos reaccionar. Leamos una pregunta, un comentario en Twitter de nuestra amiga, fíjate que dice Negrita, Faxita Negrita. Yo tengo 2 hijos de 4 y 8 años y sufro de laringitis y amigdalitis todo el tiempo. ¿Cómo hago para no contagiar a mis hijos? Chuta, sí. Bueno, es que esto depende de la inmunidad personal. No necesariamente porque la madre tenga laringitis, porque ella podría ser alérgica, por ejemplo, y tener estos cuadros a repetición por eso. Si los niños son sanos, no necesariamente se van a manifestar esa misma enfermedad. Ahora, la pauta, como decía Janine, para poder evitar el contagio, ventilar la casa, primero que nada, no tener la casa cerrada. Haga frío, haga calor, contaminación o no. La casa debe ser ventilada para sacar los gérmenes. En un horario, en que no estén los niños. No bajar la temperatura, no subir la temperatura en forma excesiva, porque también el intentar calefaccionar una casa y hacer que los niños tengan un cambio brusco de temperatura va a significar activación del rinovirus, principalmente, que es el del resfrío común. ¿Cuál es la temperatura que usted recomienda de la calefacción interior de la casa? Es una temperatura que te permite andar con una camisa y un chaleco de lana y no necesites más. Y no transpirar. Pero no tienes que estar pilucho en la casa porque hace calor. Por ningún motivo. Por ningún motivo. El cambio de temperatura es uno de los que gatillantes de las manifestaciones, sobre todo del resfrío. Excelente recomendación. Hay una serie de... Sí, yo tengo una preguntita cortita. Hay una serie de jarabes que uno compra sin prescripción médica. Aquí el tema es una persona normal que tenga una alimentación normal, incluso si es vegetariana la alimentación, si tiene una cantidad de líquido que son como 2 litros de agua o líquido al día, con eso puede estar completamente protegida. Ahora, todos los otros jarabes, el paltomiel, el abrilario, cualquier cosa al que uno le tenga fe,
úsela. Oye, Con mueve fe. la fe. Y con confianza. Nos mueve la hidratación finalmente. Claro, porque finalmente es hidratación, ¿cierto? Y algo que favorezca la expectoración, pero no hay ninguna guía clínica que recomiende específicamente ninguno de los expectorantes que uno Pero hay usaba unos que antes. Hay unos muy buenos, muy hay unos muy ricos. buenos. Claro, Unos pero, por lo menos pero no están en las guías clínicas. Tenemos una Veamos en Twitter. pregunta. Una pregunta. Veamos, dice, ¿por qué a mi hija siempre estos resfríos con secreciones le acompaña un fuerte dolor abdominal y no come nada? Porque muchos de estos cuadros virales son por enterovirus. De hecho, la manifestación, por ejemplo, del adenovirus es con diarrea. O sea que, les vuelvo a repetir, en el organismo no hay nada que esté restringido exclusivamente a una mucosa. Todo se va a conectar. De hecho, si ustedes se fijan, acá la mucosa respiratoria está absolutamente vinculada a la mucosa oral digestiva. Claro. Entonces, parece un poco extraño, pero la mejor defensa, por ejemplo, para las personas adultas que tienen una enfermedad respiratoria, es que caminen. ¿Por qué? Es que se muevan, Ahí, es con que el cosito. circulen, porque en la medida en que hay inmovilidad, no mueven las secreciones, no hay un estímulo para el aparato respiratorio y se sobreinfectan. Yo, por ejemplo, uso un contador de paso y eso significa que todo el día yo estoy mirando cuánto camino para caminar más si es que no he caminado la cantidad suficiente. ¿Pero y qué le dice el que- psiquiatra con respecto a eso? No, es muy interesante. ¿Cuál es su diagnóstico? Claro, el diagnóstico es que tú te tienes que mover. Si uno está Claro. en Chile, nuestras peores epidemias son la obesidad, el sedentarismo brutal. y el tabaquismo. Estábamos hablando nosotros el otro día de eso. Entonces, esto de alguna manera tú lo que tienes que hacer a los niños chicos es hidratarlos, a los pacientes adultos tienes que moverlos, a todos les tienes que dar una cantidad de líquido suficiente, no permitir que tengan fiebre y si tienen fiebre más de 48 horas o 72 horas, ver cuáles son los otros síntomas asociados, Claro. como por ejemplo que expectoren una secreción purulenta, que tengan movimiento intercostal o apremio respiratorio o que se comprometan de conciencia, porque los abuelitos cuando empiezan como a perderse, hablar cabeza de pescado también es una manifestación de infección. Doctora, vamos a revisar el siguiente